Y boom, boom, ahí estamos grabando FENcast, grabando. Que Hoy hay, con un artista que music es lo más que le mete. Mezcla de todo, un poquito específicamente en el proyecto que vamos a hablar ya en mito, que es su up and coming project. Ahora mismo no lo pueden ver, pero pueden ver el cover of the project, you saying I can't paint? una pintura You que él say, mismo man, hizo. I can't paint, no puedo pintar. Estás diciendo que me quedo bien malo, Frank. Nada, este, pero ya, estamos hoy con Jazztusabes, a veces conocido como Pingüino. ¿Cómo estás, humano? Que, pues bien, Juan, hoy me la ver, pero, y tú sabes, estamos aquí. Yo creo que la última vez que estaba en la entrevista no tenía esto del pelo así también. No, Tenía el afro, yeah, yeah, pero, yeah, this was not unexpected, pero, yeah, we're here now. ya, yeah. So, Eh, it's a change. Man, antes de irnos, talk about the project, cover y todo eso, your social media para que la gente sepa where to find it eventually. Pues ahora mismo, donde casi todo, si en verdad quiere estar súper al tanto de lo que estoy haciendo, yo posteo mucho en TikTok, como que ese es el más que yo estoy posteando ahora mismo. En Instagram tengo cosas como que major updates si acaso, de, like, y by the way, ya tú sabes, como que en todas las plataformas. En Instagram tengo como que cosas más major que requieren como que, they should be there y como que they should just, like, it should be there for a long time. Como que TikTok yo subo cosas que es como que this is happening real time-ish en mi vida. Mm. So, ahí pongo snippets, pongo cosas de donde estoy o qué sé yo, tocando trompeta, todo eso. Que by the way, este es uno de, yo creo, no lo único, pero uno de los pocos proyectos que voy a soltar como que bajo el nombre de Jazz, tú sabes, así como que, como tal. Porque pues el año, como hace 2 años en verdad, pero este año pasado empezamos a coger más, un poquito más de tracción. Habíamos abierto un colectivo que se llama NSG, entonces pues yo quería como que separar la parte de la trompeta con la parte de rap, para que, más bien como que para mí, tú sabes, porque el que escucha pues obvio van a escuchar lo que ellos quieran, tú sabes, no importa si yo hago lo que sea, si rapeo, si canto, pero para mí me gustaría como que tenerla aparte, Mm. porque, pues, porque siempre lo he querido así, ¿verdad? No es como una razón super deep, pero como que I've always just thought, like, I don't want it to be together, I want it to be like a part and whatnot, but, yeah, so, y también eso se refleja como que en el proyecto, porque bueno, yo tenía como 19 cuando empecé, y like when I made it, I was like, I want this to be como que en el mindset de un producer y que no sea como que un músico que empezó a hacer esto. O sea, él produce, no es decir que un producer no es un músico, Mm. pero que más en esa mentalidad de alguien que pues como que, que produce usando samples y más instrumentos como que digitales, menos como que arreglos, menos cosas así. Este, So, eso fue como que el enfoque y así lo llevé. Y obviamente, pues también como que rapeé y whatnot and all that on top of it. And really, like this whole thing came about super, un poquito natural, pues yo diría. Como que no, I had an idea of what I wanted to convey to the world, por decirlo así, Mhm. pero no lo tenía estructurado de la manera como que esta canción va a ser así, esta va a ser esto, lo otro. Lo que tenía para dejarme llevar simplemente es que, bueno, empezando el principio, valga la redundancia, había hecho una canción primero que como que me dio la idea de como que, damn, I should try to start a project, que es la última en el reggaetón que sale, la Mhm. última canción, pues la había hecho con un pana mío. Y ahí como que yo lo escuché para atrás y I was like, damn, como que podemos hacer, como que puedo hacer algo, como que puedo tratar de hacer un proyectito, como que
this doesn't sound bad, you know. Ujú. Y de ahí como que todo fue desarrollándose. Después como que tuve una experiencia para el title track, the first one. Yeah. I had, is there like censorship en el No? podcast? O como que puedo hablar Yeah, así yeah. como que, The watch watch. pues, como que la inspiración sobre eso, I was like, I don't even remember the day now, pero it was like 2 years ago, más o menos. I took like some acid, so Ujú, hallucinogenic drug, ujú, y en verdad yo estaba como que, well, I mean, I was tripping balls primero que todo, pero una de las cosas como que I was tripping, I was like, I really was, man, like, como que en el trip yo estaba pensando como que, damn, el universo te deja clues para encontrarte con una persona y como que, no sé si me explico bien, pero o que el álbum es algo de amor y yo quería contar como que una historia como tal, pero ujú, en ese entonces cuando estaba tripeando, lo que yo pensé fue como que, damn, I feel like people, or not people, I feel like the universe just leaves you like songs to try and find ujú, like that person, that's your person, como que, y it's up to you to like, to be able to read them and whatnot, if you want to go and find that person, y como que, ajá, y puedes pichar y no hacerlo y no encuentras a esa persona nunca, lo que sea, pero porque alguna razón como que eso es lo que yo tenía en el viaje. Y so I was trying to make it, ahí fue que como que partió todo y me vino como que la idea del álbum completo como tal, no solo empezarlo, pero ahí como que yo dije, oh, pues está bien, le puedo poner perdido, este, y a mala mía, yo no sé qué pasó ahí, don't worry. le puedo poner perdido. Y mi razonamiento por ponerla perdido fue porque también como que es kind of cliché en un sentido de como que, encontraste una persona. Pero I also wanted it to be because of como que I was getting in, not heavy into drug use, Ujú, pero sí como que no había usado tantas drogas en mi vida, tú sabes. So a ese punto como que me estaba sintiendo que estaba como que perdiendo parte de mí. Y como dice la gente que uno anda perdido, tú sabes, en eso. So yo vine y dije como que, coño, eso hace sentido, tú sabes, como que no sé por qué, pero hace sentido. Y pues ahí como que empecé a maquinear como que todo lo que es esa canción y cuando la empecé yo dije, yo quisiera que esto fuese como que en 4 partes, la canción, por el simple hecho de que es como movimiento, como estoy tratando de decir la historia completa, pero lo estoy tratando de decir como que en 4 minutos, para después como que en el álbum extender la historia y ir un poquito más in-depth en partes de lo que estoy diciendo. Y pues van a escucharlo y me dicen si lo hice bien o no, pero, y yo no sé si lo llegaste a escuchar, pero ujú, como que you can kind of ver que hace como que o sea, como que primero dice lo que hay, o sea, la historia como tal, en 4 minutos, que es como que uno enamorándose, después cuando it gets a little bit upbeat, es como que le estás tratando de como que pull the woman, or not really the woman, the person that you want to pull. Y cuando se pone caótico, es like when you actually como que fall in love y todo eso. ujú, Este, and whatnot. Y como tiene temas de drug use and whatnot, that's how I was como que en ese tiempo, that was my mentality, you know. Este, and putting it on paper, not really on paper, on audio, por decirlo así, really made me look at it and be like, damn, como que you got some shit to work through, my guy. Pero, Que fue therapy to some extent. yeah, no, o sea, como que it was real shit, like, you know, like in the malls, this is real, bro, like, this is Mm, some real shit. Pero, like, you know, looking back at it, obviously, I was like, damn, I'm so glad you were able to grow from this, como que, mm, and shit. So, yeah, like, we ended up, or not we, but long, I ended up,
making that first one. And that one took me a while to make, en verdad. Como que I had the idea done the day I tripped, tú sabes. So I stayed up till like 6 a.m. Como que empecé a trabajar en eso como a las 12 de la noche. Yeah. I stayed up till like 6, 7 a.m. And when I was done, I was like, oh, like this is exactly what I was looking for in the moment. Like, Mm. I don't even know. Como que yo quería unos sonidos que no había escuchado como que en el mainstream musical por ahí. Pues sí. So, Estás diciendo que encontraste unos sonidos que no encontraba en el mainstream. yeah, so one of the things que I was thinking a lot about was I really wanted to try to introduce como que stuff that I feel like people hadn't thought about, como que en lo que es cuestión de, pues sí, de eso mismo, los sonidos como que se escuchan en Puerto Rico. Y that was my attempt at doing it, you know, Mm. como que no voy a decir que eso no se escucha por ahí, pero siento que hay muchos sonidos y texturas y cosas que no, es algo como que puede ser que haya personas que han hecho cosas así un poquito similar, pero no creo que, no he escuchado mucho, tú sabes, Yeah, maybe dos o tres canciones y es así como que son canciones, no es como que el estéreo completo yeah, de, o por decirlo así, una cena, mejor dicho, no como que estéreo, pero como que una cena. So, pues nada, como que I finished that one. That song, the first one took me like 6 months to finish because once I had the idea of the whole beat and verdad, that song kind of came up in a sort of, se me olvidó la palabra para eso, pero es cuando como que viene todas las partes de la canción a la misma vez. mm, The main part of that song vino toda a la misma vez. Y incluso se supone que eso iba a ser un bolero como que acústico como tal. Como que yo iba a tener esa canción al principio y para cerrarlo al final, iba a tener una versión instrumental como tal al mm, final. Que la única razón que eso no pasó fue porque no tuve y todavía no tengo una banda. So, no, I decided not to expend energy on that, basically. mm, Pero the end, so basically after the el reggaeton, that song would play and it would finish the lyrics. mm. So instead of dropping into lo que es como el breakdown que pasa en esa canción y lo que sea, seguía como un bolero normal y cuenta la historia como que en el bolero. Ach. Pero, pero, eso en algún futuro maybe lo suelte, dado, ajá, como tal. So that song took me a while, right? Um, but meanwhile, I was still doing that one. Como que I was trying to play around como un montón de otras cosas que I was making. I was like, let me see what could try and fit here, you know. I think I had a trip ese año, tenía como que un viaje ese año para un estudio allá en Nueva York. Y so, ese viaje me ayudó un poco, porque nosotros fuimos, yo no me acuerdo cómo se llama, el estudio, yo creo que Premiere Studios, algo así, pero es el edificio donde está Quad Studios, que es donde grababa Tupac y todo eso, lo que sea. Mm, mm, Este, pues en ese building nosotros fuimos a grabar como que otra cosa, pero ahí como que habíamos grabado una canción que, que la había hecho con mi roommate. He made the beat. El roommate pasé tiempo, obviamente. And when I heard that, I was like, damn, I need to get bro on my stuff. Like, I wanted to make music with him, but I was like, no sé por qué no había hecho música con él. So I was like, I need to get him my shit. So I ended up, he ended up sending me a beat que fue como que la canción más corta, que es como un minuto. mhm, Y ese lo había hecho, lo grabé como que, ese tenía el beat como por 3, 4 meses, no hice nada. Y yo lo tenía, lo escuchaba y yo como que, mano, pero es que yo sé que yo puedo poner algo aquí que es como que what makes sense, you know. And I was like, pero qué parte de la canción como que
había un punto que yo había hecho como que una parte que era como que hablando de texting and driving and shit. I don't even know. And I Mm, was like, this just no involucra la historia at all. So I ended up sitting back. It took me a while. Most of this album, I had to really like reflect on my life, you know, and como que be very honest with myself. So whenever I hit a roadblock, I would just I wouldn't stop working on music porque yo nunca paro de trabajar en música, pero I'll put it away mm, and como que me sentaba, sé yo, me ponía a fumar o a hablar con alguien o lo que sea y como que pues me ponía a ver qué realmente yo estaba pasando en ese momento y dado a todo eso como que yo creo que pude como que expresar mis emociones un montón como que en casi todas las canciones. En esa fue como que cuando I kind of had like just like shit, this all just makes sense right now, porque esa es la después del interludio que sale María Cervantes, pues después del interludio eso es como que ya el shift in tone, because I feel like half of the first half of the album is kind of like está like everything's good, you know, mm, como que it's like there's nothing wrong in the story, you know, like estás como que enamorado con esta chamaca, estás como que todo brutal, you know, you love it, just love vibes, you know, big love, literal big love. Como que, bueno, esa era la, la segunda se llama Mi Amor, la tercera Can't Decide, que es como que, bueno, un R&B flow-ish, kind of, eh, algo así, como que un R&B-ish. Y la cuarta que, como que todas esas primeros, todos son de amor, tú sabes, y exactamente que como que positively in love, you know. mm, Aunque Can't Decide es un poquito tóxico, como que I would later, when I listen back to it and I analyzed it, I was like, this is a little bit toxic, you know. It was real though. I don't know how to explain, but that shit was real, man. Like in the moment, I was definitely, yo no sé por qué me sigue mandando para WhatsApp, pero por it was mensaje. real in the moment, you know. And that song specifically, Can't Decide, I know I jumped from the one I was talking about with my homie, but that song specifically at that moment it wasn't an argument per se, pero como que con la persona que lo escribí, como que pues ellos me querían comunicar algo and we were having like some trouble y no podíamos como que actually like get it right in like words. We couldn't talk about it. Ujú, So we decided to make a song about it, you know? mm, And that's how that came about. And so that shit is real. Like it's dead ass real. Como que the whole thing is just an actual conversation. We just sang it. Como que mm, that was like the the vibe. Entonces, pues ella, o sea, tú la conoces, Melody, ella había hecho el bajo. Yo tenía ya el sample como que desde un rato. Yo dije como que esto está bueno. Yo sé que yo puedo tirar un par de flow aquí. Deja ver cuando lo uso para algo. Como que lo tenía. Cuando pasó eso, que it was like we were in a shaky part in our relationship and whatnot. But we had this talk. We sat down and I was just like, yo, just literally like, we made the beat and I was just literally like, sing. Como que just sing about what you're feeling and whatnot. Y como que once she said all that, I was like, damn, I need to like get my shit together, bro. Como que you need to, primero porque se escuchaba brutal, como que like that was amazing, you know. Then I was like, como que this is also like I feel for her, you know. So I can't just spit something cool. Like I need to be genuine y como que actually say what I feel, lo que sea. Y como que it gave way to like a very like this like powerful track, man. Como que it was kind of like I felt tripping every time. Como que yo no sé si eso es algo que un feeling que te dio escuchándolo, pero
como que eso era una de las intenciones, que como que tú lo escuches y te pongan un mental state que poquito, no elevado ni nada, pero como que te cambia el mental state que está en el momento, como que son frecuencias que como ear candy, you know, cosas que si tú tienes los headphones puestos, it's gonna feel really crazy. Like that was one of the intentions that I had. We made this track, and yeah, like that added like another layer, you know. So I mean, I still haven't even told the whole story of the whole thing, but I'm just going track to track. So when you go through it, Peleo, como dije, enseña el overall arcing theme de la canción. Que es como que al principio, eh, you were falling in love, you fall in love, después tiene como un desamor y después al final como que an acceptance, you know, like grief, y es como que pues en verdad no funcionó, pero, you know, and I'm glad que por lo menos fue esa persona, you know, y no fue otra persona o whatnot. Originally, I had written that for someone else, like por lo menos final de eso. Pero después, which is a little complicated, como que I'm not gonna lie, it's a little complicated. Pero a la misma vez puede aplicar a cualquier persona, como que no importa la intención que yo le puse a la canción y lo que sea, como que puede aplicar a cualquier persona. So, cuando vamos al segundo tema, que era mi amor, ese tema, como que it sounds like I'm talking about a girl there, but I'm actually not en ese punto. What I was saying, como en ese punto, I felt like como que my creative juices were stagnant, and that so I was like, what happened if como que mi musa se fue, como que eso fue lo que pensé en el mundo, como que si se me fue mi musa, como que, you know, so traté de personificar como que la musa, and actually como que like como si fuese like a physical thing, not like a person, but just like a physical entity, como que si le estuviese hablando. Y I came about that, con eso tuve a mi amigo Pablo en eso, que él es un artista tremendo, me gusta la voz de él y me gusta sus líricas porque las son bien pensadas, como que, so I like his style. And that was another sample track too. It sounds like it's not sample because it's like un montón de electrónica pasando en la parte de atrás, electrónica jazz, pero it's sampled as well. And I tried to get just like a low key banger, not like a low key banger, pero como que esas canciones que es como que put it on a drive y el bajo no está súper explotado, pero it's just good enough for you to like bump it, you know. Yeah, yeah. Y si estás por la playa y como que miras por la playa, es como que, diablo, la vida es bella, como que la vida no es tan mala como uno piensa. Y obviamente esa es la pista, porque la letra está como que it's complete 180, you know. It's really like a sad song, but it sounds happy, you know, which is like why I liked it as well. Most of these are short también, pero I realized que it's better to say what I have to say and not say more without any purpose, really, you know? No overstuffing. Yeah, there's como que no hay ninguna razón para sobrecargarlo cuando ya como que expresé lo que quería expresar, tú sabes. Entonces ahí me tomaba tiempo, no en todas, pero ahí como que o trabajaba más la pista o lo que sea para reforzarlo. Porque pues cuando no le añades tantas cosas, como que es más difícil retener al oyente. Pero entonces, pues esa canción fue yo creo como la tercera que yo había hecho. Can't Decide yo creo que fue la segunda que había hecho. Entonces la introducción también eso fue sampleado. Que hay una trompeta, pero eso no soy yo.
Yo toco trompeta en el EP en una parte nada más, porque dije como que déjame, I'll do one, I'll do one. I'm not gonna do more. Pero al principio puse un sample, es un sample de Clark Terry y Monk, and I mixed them both together. And como que it sounds like a whole different thing. Part of the album, It wasn't really como que, it was not a lot of meaning or anything. Monk is como que uno de los primeros que yo escuché cuando empecé en jazz, Clark Terry is just a really good trumpet player. They just happened como que, like, it was just good, Mm. There was no real primary reason. Aunque si escucha cómo va todo en el álbum, se supone que, bueno, si mira al arte, you could kind of feel like debajo el agua. No sé si te dio como que ese vibe o como que flow. Me dio ese flow y Este, a la misma vez, to some extent, como que psychedelic, sci-fi vibes. No sé si... yeah. Y como si tuviese las agujas de esas del vinilo o lo que sea cayendo. Mm, Pero como que yo estaba pensando como que tú estás acá arriba, ¿me entiendes? Y de momento es como que ¡fum! Dio un bajón bien brutal. Que I really tried to get that to come through, mm. auditivamente por lo menos. But I'm glad que dice que suena psychedelic y de baja It, así como que just it does, man. underwater. Yo te iba a preguntar eh, si Flying Lotus was an inspiration at all cuando lo estaba haciendo, Yeah, I porque mean, definitely. I don't listen to Fly, bueno, I listen to Fly Low, no así que no lo escucho, pero no puedo decir que es como que he's not like repeating all the time in my playlist, como que he's like every month, two weeks out of the month, yeah. como que, pero I think he's really uno que es de los más grandes porque genuinamente en cuestión de producers y cosas así, Madlib, Fly Lotus, ¿cómo se llama? Soundwave Mm, me inspira un montón. Hay uno que me corre de Puerto Rico, Terrícola, mm. pero no Terrícola, que él hace las pistas a veces de Mickey. Que a mí me gustan las pistas de él y hay algunos como que así, pero yo no, como que no tengo costumbre de buscar, porque tú sabes que hay personas que they look for producers, Yeah, yeah. like specifically. That's what I meant when I said earlier that it's not that I don't listen to him, it's just like I don't necessarily look for him, but I definitely love him. I mean, yo tengo otra canción que was inspired directly by una canción de él que es SoundCloud. It's not that good, pero it was inspired by Never Catch Me, Mm, una de él con Kendrick Lamar. I heard that shit and I was like, damn. I found un sample que sonaba un poquito similar al vibe que tenían y entonces pues yo dije como que déjame ver si yo puedo hacer algo así, como que, pero maybe como que cambiarlo, switch it up somehow, yeah, yeah, make it your So own. he definitely inspired me, like, o sea, no puedo decir que no, pero no es que lo busco así como que, he's just an artist, at Mhm. the end of the day, like, he is a producer, pero, like, he's a good artist también. So, I think that's about it en cuestión de producers que me inspiran así, que como que I've looked into, at least I've like, como que he visto una entrevista o como que he buscado la biografía, Mhm. porque en verdad, y Madlib también es otro que es underrated, but I really, really like como que the way Same here. yeah, because he's really como que un músico, es literal un músico como que súper, súper brutal. Y lo Mhm. que mucha gente no sabe de Marley es que él puede tocar un montón de jazz. Pues él tiene un álbum que se llama The Last Electroacoustic Orchestra, algo así. It's like a jazz album. He played all the instruments.
It was insane. It sounds great. Pero como que nobody really knows him por esa parte porque they just know him For beats. for all the tracks, you know, all the good tracks and all Wow. that. Pero sí, como que yo diría en este proyecto como que inspiraciones directas que puedes como que escuchar, yo diría definitivamente, this is going to be a weird one, but this is one of the things that I was thinking about because I wanted to use my voice in a very vulnerable manner, which is something I'd never done before. Como que, and I haven't really done it too much after the project No Te Voy a Mentir. Como que I was vulnerable once, did not like it. Did not like it. Pero I'm open to being vulnerable. No es que no, tú sabes, no es que no, I'm not emotionless or whatever, but I was vulnerable once and I'm keeping to myself now. Pero coming back to what I was saying, I was getting really into Miles Davis como que en ese momento. And one of the things that people liked about him was that he was really vulnerable with his playing y even his choice of como que canciones y cosas en que escogía, como que si tú ves los temas, porque muchas de esas canciones tienen letra, lo que pasa es que él lo hacía sin letra, la tocaba sin letra. Si tú lees las letras de sus canciones, de que tocaba, son canciones bien como que vulnerable, you know, and you wouldn't expect like a man to be playing or doing all that, you know. So, like, and that was one of the things that I read about it, and I learned from him. Y cuando estaba haciendo el álbum, I was like, I wanna be vulnerable con the sound choice, the production choice y como que los temas que estoy haciendo, tú sabes, que obviamente no hay relación entre que él toca trompeta y yo estaba rapeando ahí, o sea, yo también toco trompeta, pero mi intención era eso, como que la vulnerabilidad. Nada más, we're talking about you are being vulnerable para el proyecto. Pues sí, una de las cosas que yo quería hacer, porque obviamente yo toco trompeta, y pues en la trompeta yo tengo diferentes inspiraciones, como que un montón de diferentes inspiraciones. Pero en cuestión de rapear y todo eso, como que I was the only person who I had as a frame of reference. Pero déjame acabar primero, antes que me estoy adelantando, déjame acabar primero de Vulnerable. Pues yo estaba escuchándolo mucho, and that was partly due to que yo estaba allá en Estados Unidos, estaba estudiando jazz. Entonces, pues, nos estaban, como que en esa época nos estaban dando un montón de cosas de él y teníamos que escucharlo y whatever. Y, I mean, I've always liked Miles, como que don't get me wrong, pero I was definitely listening to him a lot more in that era. And then when I started making this, since I was like, all right, let me see what I could learn from this, not as a trumpet player, you know, but like as a rapper slash producer. And so if you go back and you listen to the reverb, y como que the whole thing, and you go and compare and listen to like a Blue Note record or como que esa época de Kind of Blue y lo que sea, like you could kind of see similarities in the mix. Not like too many, but that was my intention at least when I was making it. Como que I really wanted it to feel like todo esto es electrónico, but it could kind of la forma que la acústica está seteada en los mixes. O sea, like you're kind of peering in con tu oído into a room that doesn't exist, you know. So I really wanted to try to translate not just the mix part of it, but the actual, pues como que the vulnerability en cuestión de cómo los sonidos usualmente como que me gusta grave. So I was really using like a higher range de mi voz, que no es que fuera lo normal, simplemente es como que, pues, como que brinda para esa vulnerabilidad, ¿me entiendes? Y ayuda a que that comes through. So yeah, that was one of the things that I was thinking about. But so that's a weird influence que tiene el álbum, pero no como que, like you wouldn't think of it because it makes no sense, really. It makes no sense.
pero that was one of them. I was listening a lot to Dreamville en esa época Mm, también. So I think a lot of the cadences, como que algunos de los cadences me salieron de ahí. Y como siempre, yo siempre te he dicho, siempre escucho a Kendrick Lamar. So a lot comes from listening to that. But I listen to literal todo lo que te puedes imaginar, excepto country. I never listen to country. Pero no hay hate. Yo sé que es válido, es un género válido. I just don't like it. You know, para eso escucho trova y cosas así, como que eso es country para mí. Pero country y todo eso, pues no. So yeah, but directly, like I would say, sonorísimamente, como que si fuese a escuchar esto, I don't know, maybe if you like Frank Ocean, maybe si te gustaba Bonnie también, porque en verdad hay partes que podría, como que si Bonnie would have slid on one of those tracks, he probably could have slid, you know? He could also slide on anything, como que, so that's not really a valid statement. Pero, yeah, más o menos ahí, Fly, y ajá, como que muchos artistas de jazz, obviamente, porque I was still trying to make it sound like this, not like a jazz hop thing, porque that's a cliche genre, I feel, como que, pero más como que estoy todavía tratando de abundar a lo que es como que el hip hop y cosas, pero no tener miedo a experimentar y como que meter cosas que maybe no ser, como que para hacer el primer álbum, ¿sabes? De rapero y lo que sea, maybe no es lo común, como que lo común es estar, pues, algo más frontoso, tú sabes, ujú, ujú. eh, lo que sea, pero pues that was my thought process back then. Let me see if I'm forgetting anybody else. I don't think that's pretty much it. Like I'm not gonna lie. Damn, I hope this cat doesn't Te pregunto, fuck mano, up the car. este, Sí. yo sé que el proyecto todavía no ha salido, estamos grabando esto en julio y va a salir en septiembre. De aquí a allá, ¿tú crees que ya haya salido o todavía are you gonna keep it still, with you? But yo conseguí alguien que me I mean, el primer paso como que gigante que había dado es el arte, porque en verdad yo no tenía arte para esto. Mm, Entonces, como había, no, ni he hablado de la carátula ni nada, pero déjame tomarme el tiempo ahora. Because I'll get to the release date. But so when I made this, I was like, okay, so we're getting nearer to the release date. The only thing that's impeding me right now, really, okay, es lo más, que no está masterizado. Y mm, está dentro del hard drive que no he podido recuperarlo. Que hay un montón de canciones también, como que aparte de esas, como que hay un montón de canciones ahí que no he recuperado. mm. Pero conseguí a alguien que dijo que podía como que extraer el hard drive y bueno, vamos a ver si lo puedo hacer. Si lo puedo hacer, yo creo que como que de septiembre a diciembre por ahí no sería una fecha imposible en verdad. Como que definitivamente no sería, pero a la misma vez no, como que no quiero decir promesas porque ya van como 2 veces que he dicho que voy a soltarlo tal día y Mm, pues no he podido por eso. gotcha. Pero, yeah, I mean, but I've never stopped. Like, I know that I'm gonna release it, como que no es que le he pichado y he seguido con mi vida. A mí he Ujú, hecho otras músicas, lo que sea, pero bueno, como que cuando había hecho esta carátula, yo no sabía que iba a ser la carátula. Like, really, this was because donde estábamos ahí en los dorms, they had día que dijeron como que vengan a pintar y les damos un canto pizza gratis y pueden pintar. Y yo como que, vamos allá. yo Ok. como que, wow, pizza gratis, déjame coger esta oportunidad para tratarle. Y en verdad, esto iba a ser como que la refe, porque so I was like, déjame pintar la refe y me como un canto pizza, lo que sea. I wanted to commission an artist que yo había visto
en Instagram. Se llama I Push Neva, algo así. Mm. Um, she has a very distinct style, como que básicamente todas las... Nada, estabas diciendo que tenía a esta persona en mente que hayas visto por Instagram para el artwork. ella tiene como que, well, I liked her art was because she paints everything in ripples. So it kind of feels like, at least when I was tripping, como que that's how it felt, you know? Como que Mm. it was just a bunch of ripples. So, and in that moment me sentía así bien, como que un montón de ripples y just, it's a really weird way to describe it, pero es como cuando estás debajo del agua que las cosas no se pueden ver completamente. Bueno, mejor dicho, es cuando estás viendo por encima del agua, hacia abajo del agua, que las cosas no se ven como que claras y siempre están como que moviéndose de lado a lado. Ujú. Pues she has a style así. So she'll take, she's really good at ¿cómo se llama? Like nature and shit. Ujú. And particularly water paintings. So I was like, this is perfect. You know, this is literally what I was envisioning. Como que similar enough to it could work. The only reason I haven't done it is porque she asked me for like $500. Mm. Y cada vez que como que ahorro, tengo chavo para hacer la vuelta, siempre pasa algo que es como que no puedo hacer la vuelta. Ujú. So it's been a little bit uphill battle, but that's another reason why I haven't done it. Pero, so that pizza day happened and whatnot, and I got to make this, and I was low key kind of happy with this just because, I mean, like I painted it myself. And then I started painting some more. I could show you. This is another one I did. Que, eh, it's not necessarily like a thing, but I'm also gonna use it for another song. Ujú. Este, esto como que, I mean, I wasn't really trying to paint like an accurate, realistic place, but the most similar place to this sería como que en Cerro Gordo. Ok. Hay un sitio que se ve así en la playa. Nice. Pero, ajá, como que thanks to that pizza day, it kind of like awakened some art shit in me, and I'm starting to paint some more. I'm starting to paint now, at least not some more, but I'm starting to do that, and I really like it because like I'll play the song on repeat and then I'll just start painting, you know, como que o Mm. pongo el álbum o lo que sea, como que, and I'll just start painting and try to do it. Ahora con Perdido, I knew exactly what I wanted to do. Como que no fue like I knew what I wanted to paint, and I had told her, but I wanted to give her like a good frame of reference, you know, como que I want this palette y como que más o menos que sea algo así. Este, so, se supone que esté todo bajo el agua porque eso representa como que el, ¿cómo se llama? Pues mi emoción y como me sentía en ese momento, como que I was just really like in a bad spot, como que mentalmente, like, so I wanted to represent that. Es funny que hay un submarino y todo eso, pero como que todo esto yo lo tenía planeado antes que saliera, ¿cómo se llama? Es Coco Chanel, submarino, la que sea. Tú Mm. sabes la que yo hablo, la de I think que es de so. Bad Bunny. Yeah, yeah. Yeah, this shit can't, like I had planned this shit out way long before. It's funny that he did that, pero hay par de artistas, lo mismo John Z también que sacó algo así, que eso también me dejó como que, fuck, you know. Like I've been working on this, pero normal, como que that just means that this needs to come out como que soon, you know, Mm. porque abunda en el canon o lo que sea. Pero, so I wanted to have that. I wanted to background of the cover como tal. This is like part of the cover. Like this isn't. Let me switch. This isn't the full cover because there's supposed to be a figure aquí que soy yo, que es lo que te había enviado que porque originalmente when I did it, it was meant to me que yo estoy como que completamente solo aquí.
como ujú, que entonces tenía la trompeta como un lifeline y la música como que lo tenía en el oído, pero como si eso fuese lo que me está dando el aire, por decirlo así. ujú, Como que, so it was really just to express that in the sense que como que, music is like that. So then the whole point, what I wanted to do is como que representar como que Puerto Rico completo que está debajo del agua. Como que eso mm, era mi goal. Este, obviamente como que no logré llegar como que exactamente a lo que quería hacer, pero it was good enough for me to be like, damn, this is cool, you know, I feel like it'll come off good. I mean, podría poner una bandera o lo que sea digitalmente, que eso era otra cosa que quería, que la parte, lo que I was trying to explain, pero I took a detour. The background of the cover is this, which is like a real solid object, you know, like you could physically touch it. ujú, Entonces el foreground de la pintura is actually digital, que es como que lo que te estaba explicando ahorita de el sonido, que es como que electrónico, pero a la misma vez es un electrónico como que acústico, que no es como que in your face, ujú. you know, it's like it's in a place, aunque no existe el sitio. Pero Yeah. so I wanted to represent that in the painting as well. Now, one of the things que no me esperaba en la pintura, a mí, como que tú puedes ver todo eso, como que, ajá, burbuja y whatever, fue esto. Como que this is a mountain, right? I mean, do you see anything else there? I thought it was some corals. This is corals right here. Yeah, this is definitely corals. Mhm, I mean, this is a valley right here. Como que this is a little surreal because it looks like there's kind of like a paradise, como que debajo del agua, low key, como que, ¿verdad? Como mhm, que es donde estoy caminando, lo que sea. Pero yeah, I mean, I wasn't supposed to have logic, but here, this is a mountain. That's what I had planned, right? I mean, this is mountains. mhm, When you flip it, it's a face. mhm. Yeah, yeah, yeah. I mean, and what's crazy about I didn't notice this. This was not como que this was not intentional. This was a mountain. This was 100% una montaña. Cuando yo lo estaba haciendo, my thing was like a mountain. This is a fish. This is Mhm, not a fish. Obviously, como que it looks like smoke and whatnot, but this is a fish. mhm, So what happened was I showed this to a friend of mine over there. Well, we're not friends no more, but we were friends for a short time. And they're a painter, so I was like, yo, could you let me know, like, what do you think about this? You know, like, and then they were like, there's a face on there. Y yo mhm. como que hay una cara. Y dice, como que míralo, cabrón. Y yo, una cara. Entonces, ya mi pelo no está así, ¿me entiendes? Como que yo Mhm, no lo tengo así, pero como que it kind of looks like a self-portrait en un sentido, como que, which is very crazy, como que no tenía esa intención, pero cuando ya me dice eso y yo lo viro, yo como que, diablo, cabrón, eso parece como que es el pelo que yo tenía, que era como que más afro. mhm, Entonces, like, this looks like como un gigante durmiendo. So then I got to meditate about it, porque como se supone que estuviese yo buscando y lo que sea, pues I was like, cabrón, como que si estoy buscando el gigante dormido anterior de uno, como que, you know, like, I don't know if that makes sense, but that's the only way I could word it. Like, your inner giant, you know, in the mhm, sense, like, yeah, va a ser como que to do big things and whatnot. Como que, so I was just searching for that type shit. So then, yeah, como que ya cuando pasó esto, que ya me dijo eso, I was like, ya, yo tengo que usar esto porque es que no hay forma que yo no vaya a usar este cover porque quedó demasiado bello, como que esto nada más por lo menos quedó tan bello que me gustaría. And I mean, you look at it completo como que it is a mountain, pero aquí también de momento tú ves que this is like an action, this is the sea floor. This is a mountain, but this is a sea floor, mhm. you know? So it's like the whole thing together just represents like what I was trying to, simplemente que el cover es como que cool y whatnot, which I mean, es cool, pero
No, It has layers to it. tiene un poquito de meaning y propósito. So, like, damn, okay, ahora hay que seguir trabajando, como que I really need to keep working on this, porque I need to find a way to get this laptop like done. So I had found out primero, me habían dicho que era como 800 pesos hacer el procedure de Mm. quitar el hard drive en Nueva York cuando yo estaba allá. Yeah. Y yo dije, papi, olvídate de eso porque yo me consigo una, yeah, I was like, yo me consigo una computadora like half that price, you know, Uh-huh. and I could keep making music. Like, I was like, fuck that. So I did do that. I mean, I got a new computer and I kept making music and it was really needed, no te voy a mentir. I was like, for a year, yo estaba haciendo música en BandLab, en teléfono. It was ghetto, man. Ghetto. Pero pues, mano, ways, Es manera, buena. maneras para improvisar, ¿no? Sí, no, o sea, siempre que yo tenía un set, eso me puede ayudar. So, trompeta, porque no había público para yo tocar trompeta. Usualmente yo toco en la acera, en condado, para ganar chavo, como que, porque I've never worked, I mean, I've worked, no te voy a decir que no he trabajado, pero yo trabajo como a 3 trabajos en mi vida. Casi todo ha sido gracias a la música. Este, pero entonces pasó eso y yo como que, diablo, no hay para tocar, como que I can't play en jam sessions porque no hay jam sessions, no puedo hacer live streams porque no tengo como que razón para hacer live streams. No tengo, like, there's nothing. So ahí yo dije, pues mira, pues brega con el production porque you can post songs y las personas están en su casa aburridas, so they're probably gonna listen to you because they're not doing nothing. So I was like, okay, pues está bien, pues me empecé a meterle a la producción en ese año. Este, después me mudé para Nueva York para seguir mi estudio. Y ahí, un poquito antes de eso, no me acuerdo más o menos, como que ya la computadora estaba teniendo fallos. Pues esa computadora tiene como 9 años, la otra. Y la tenía en Ah, la high. Este, y ya sabía, por ley, se había dañado una vez. O yo perdí un montón de proyectos de la high que nunca volveré a ver y nunca sabré de ellos. Tú mm, sabes. Que me da pena porque hay algunas canciones ahí que I fucked with, but, you know, it's what it is. mm, So, when that broke, I was like, okay, pues, estoy en Nueva York. I mean, I should focus either way. I should focus on my trumpet and whatnot. Pero I've always liked to make music, como que y yo dije, pues déjame meterle más al rap, porque es una realidad que tu letra para el primer álbum, pues estaba floja, cabrón, como que está buena, pero está floja, tienes que apretar la letra. So, ahí dije como que, pues vamos a empezar a eso, como que let's just take this opportunity de que no tengo la compu para seguir trabajando la letra. So mm, hice eso, trabajé la letra y it was good. I got a computer, y no, I hadn't got a computer for like a whole year. So estaba todo ese año sin computadora, escribiendo, haciendo cosas. Y ahí saqué bastantes temas que I feel like attracted attention, pero no, como que yo no le doy mucha promo a las cosas, como que yo pongo las cosas una vez and I don't do the actual marketing part, mm, which is like the most important bit. Like if you see people are reacting to shit, you keep repeating el proceso, ¿verdad? Pero como yo ajá, estaba estudiando, estaba trabajando como que bregar con nada de eso. So I was like, this is as much as I could do right now. Y that's just gonna have to do right now. Tú mm, sabes. Como que, porque no estoy para bregar con promo, ni estar uploading on a schedule, ni cosas, ni nada de eso, porque ahora mismo, like, I had to focus on studying and I had to focus on making money. Como que, because the first time I was living like outside, como que de la universidad y como que en una APA como tal.
So it was different challenges. Mm, Este semestre, agosto, I still didn't have my computer yet. So I had like a whole 6 month period, más el año, sin la compu. Pero cuando llegué ya a la uni, ahí era un poquito diferente porque ahí pude como que todo lo que yo había rapeado y todo eso kind of paid off. Because then there were people there who did have computers and they did have shit to make music with. So we sat down and we made more music. And mm, obviously at this point, como que todavía estoy practicando, whatnot, porque el programa que yo estaba era bien intensivo. So, no, como que no podía dejar ninguna de las dos cosas caer, porque si no, me iba a clavar. So around like September, I got the computer, the new one, and which is this one right here. Um, okay, so I got this one. It's like a $500 pre-built computer, but it works. Como que genuinamente, it could do everything you want it to. Como que more, it's like $500. So, que mucho menos que el precio que me habían dado de 800. So, ahí empecé a hacer otra cosa. Y lo bueno de ahí que lo que pasó fue que ya yo me sentía súper cómodo con escribir. Como que, mm, so, ya escribir no era como que a thing that I had to wait like mad long o como que esperar. Es como que no, you just gotta sit down and really like get in tune contigo mismo en el momento and like really look at yourself and do it. So instead of taking like a month on a song, que I've never taken así en canciones como que the only one que es como que perdido, como que ciertas canciones que es como que un poquito como un rompecabezas y tengo que asegurarme que las piezas estén bien. Casi todas las otras canciones que son como que cosas comerciales y whatnot, o que maybe no requieren tanto como que maquineo, por decirlo así, pues I can finish that all in a day. Me estaba hablando sobre las computers. So yeah, yeah, no, I was saying también que ya estaba, como que a este punto ya estaba cómodo con escribir, como que y todo eso. Y estando en Nueva York también, pude, o no pude, pero cambió mi sonido, por decirlo un poco. Bueno, porque es algo natural que pasa, como que estás escuchando diferentes músicas alrededor tuyo, entonces estás viendo cómo tú encajas en este rompecabezas, tú sabes, cómo tú podrías brindar algo diferente y lo que sea. So, mucho de lo que yo tenía en el primer álbum fue pues Puerto Rico puro, tú sabes, aunque es cosa no común, eh, mucho de lo que estoy hablando y lo que se está, y como que la historia y todo eso, como que el lugar es Puerto Rico, tú sabes, Ujú, like, for Puerto Ricans, by Puerto Ricans, ¿me entiendes? ujú, Como que eso fue el shtick con ese álbum. So when I went over there, logré absorber un poco de los sonidos de allá, de, de lo que es como que esa área en Nueva York, bueno, no por la tal como que el área, porque yo no estaba por Queens, pero yo estaba por Washington Heights. Y ujú, ahí como que absorbí un poco el sonido. Me pasaba mucho en Harlem, me pasaba mucho en lo que es como que esa área Uptown. No Uptown, porque eso no es Uptown, pero no really Uptown, pero como que esa área. Y también que volví este año pasado, también como que eso reinforced that, because it was the longest I've been over there, como ujú, que corrido así, porque pues la pandemia había puesto como que un serrucho y llegué a estar acá un año, pero so después de esos 2 años como que a lot of that just came in, and when I started making music again, como que lo noté, que like when I started making en la computadora, por decirlo así, lo noté que es como que, ok, ahora estoy como que en otra, perdón, estoy como que en otro escalón, por decirlo así. Y obviamente como que I could still go back y revisar esos estilos que empecé en el primer álbum, que eso es una de las cosas que quisiera hacer ahora, ujú. como que ver cómo puedo seguir elaborando lo que estaba haciendo en el primer álbum, eh, pues para establecer como que ese vibe, tú sabes, de,
no sé cómo llamarlo, tú sabes, es algo como comercial, tiene mucha influencia, pero no sé cómo llamarlo. Este, pues nada, entonces estaba allá, cuando volví esta vez, estaba con gente que no conocía, como que eran personas mutuas. Y todo el mundo quería que yo hiciera reggaetón, como que todo estaba bien, todo el mundo estaba bien porque soy puertorriqueño y Ujú, everybody was just like, this dude, el reggaetonero. Y yo no hago reggaetón. Como que tengo un reggaetón en el álbum, pero yo no soy reggaetonero. ujú, ¿Sabes? Yo, lo mío es rapear y todo eso, y siempre he rapeado. Pero dado a que todo el mundo estaba como que en esa, pues ahí llega a explorar eso. Y pues como que no involucra nada en el álbum, pero quería decir como que eso es parte de por qué también no he soltado. Y con una pelea también que he tenido, como que I feel like I have more quality now que para ese tiempo. Pero lo que aprendí es como que tú tienes que soltarlo porque en verdad eso en un momento tuvo un efecto como que en mí y me hizo sentir de una manera, aunque ya no, no es lo mismo para mí, en el sentido de que como que yo lo veo and I'm like, I've grown from this, you know, so I don't identify with it more than just like on a spiritual sense, por decirlo así. Like ujú, at first it was very algo spiritual y como que just very in tune conmigo. And then when I grew out of that, the songs stopped como que having as much meaning para mí. Even though like I still understand it, you know, y entiendo todo lo que está diciendo y todavía tiene ese meaning especial in the back of my mind or whatnot, but it's not, yeah, como que ya no, como que ya es para soltarlo, básicamente. Como que ujú, irónicamente, that's the word, como que ya para soltarlo. Pero, pues, como han habido todos estos roadblocks así pequeñitos, no lo he soltado porque no quiero tampoco tirarlo por tirarlo, tú sabes. I wanna make sure que está bien presentable. I gave it the best fighting chance it has to influence como que everybody around, you know, y que muchas personas lo escuchen y digan como que I see the vision, como que, y también que lo disfruten, como que no solo que I see the vision o nada, pero que lo disfruten. Este, so that's like the whole, well, not the whole thing. Um, so I had told you this was not long ago, but I told you the first half that I see. So then the second half is going into like the breakup part, you know. Pues eso está entre medio, hay un interlude de ujú, María Cervantes que kind of sound like elevator music, ujú, you know. Pero ahí como que estamos kind of raising de ir de tan bajo, como que de empezar como que en algo, porque al principio es como que un poquito triste, no es súper triste, pero es como que un poquito melancólico. Quería como que hacerle un 180 para el segundo half del álbum, para que el álbum solo siga así, como que ujú, el pique es el final, básicamente. Eh, so ahí sale la que es con mi roommate, que empieza sitting there faded, wonder if I made it, but I made it. ujú, Y that's where you really hear like the New York cadences, you know, y como que cosas de más de allá, which I really, como que I feel like not a lot of people have been doing, pero I've seen a lot of rappers como que genuinamente, so I don't, you know, it doesn't matter if other people are doing it or not, como que I liked it, ujú, so since I liked it, I did it like that. Y yeah, no, como que no había pensado hacerlo en inglés. Genuinamente, como que hay parte en español y parte en inglés, que es medio raro, como que no es normal, pero a mí yo me expreso así. ujú. Same here. So, por eso, como me expreso así, pues yo decidí como que vamos a ponerlo ahí porque es parte tuya, ¿me entiendes? Y eso es really like the main thing I want to get this. Like, this album is for everybody, pero that's genuinely como que in that moment in time, that was me, you know? Ujú, Como que
that's not me anymore. I need to make another album now y como que sacar otras cosas. Pero in that moment, that was me. Y genuinamente, it was fun. Era un proceso fun. I didn't know what to expect. At one point, I had like 17 songs que era como que para zumbarla. Y poco a poco como que I was like listening, como que ponía todas las canciones en un orden, las Ujú. escuchaba y yo como que, ok, esto es como que irrelevante la historia, esto no hace sentido, esta como que podría hacer sentido, pero después le da otro significado a la historia, como que, well, I never made an album before, you know, so like, like a proper album, you know, thought out. So I was just like, okay, let me make sure que everything's fine. Entonces yo quería que fuese un número imparejo de canciones, no quería que fuese un número parejo. Eso fue otro papelón, Yeah, yeah. porque like yeah, because I found a good order y después momento, but it's only like 8 songs or it's 10 songs. So it's like it got to be like 9 or 11 or como que 7 or y it was very dumb como que the reason, but that's what I wanted it to be. So yeah, ended up this was the order I chose, como que y lo único ahora mismo que falta, genuinamente, hay muchas cosas que I wanted to do. Yo quería tener unos viniles, Mm. eh, no muchos, como que about like 7 of them. Yeah, yeah. Y bueno, no 7, 9, pero que cada uno tuviese como que la carátula como tal del álbum, pero en diferentes como que aesthetics. Mm. So it's the same painting, but it's painted differently. Y that's just gonna be como que, pues, para tenerlo ahí, para el que quiera como que comprarle, whatever. And it's just like, yeah, it's a disc. Pero it's only gonna be, como que I'm not gonna make it super un montón de ellos porque, bueno, tengo el budget para empezar. Mm. Y me gusta que sea así como que bien custom, como que like you're taking a piece, como que of me with you, you know, wherever you're going. So that's one of the things that I'm planning before the release date. Um, Quería que el álbum tuviese como que su full liner notes y todas esas cosas, como si fuese un álbum de jazz o algo así. Yes, Como iba a que, decir. yeah, yeah, Like classic vinyls, classic jazz yeah, records. yeah, que tiene los liner notes y como que parte de la historia que te estoy contando ahora, como que estaría ahí todo eso. Mhm. Just to make it, just to give it a fighting chance and be like super official, you know. And aunque obviously, like the music itself, I feel like carries, you know, even if it's unmastered, como que todavía suena bastante bien. Por eso es que como que siempre en la parte de atrás miente como que maybe I should just drop it así. Pero hay parte y hay parte como que quisiera retrabajar, tú sabes, por la cuestión de pistas más que nada, porque I'm, yo soy bien fan de no regrabar las voces. Después que lo grabaste una vez y sacaste la idea, no me gusta, dependiendo de la canción, hay excepciones, como que en todo caso siempre, en lo que sea que yo digo, siempre hay una excepción, porque no es como que yo hago blanco y negro, 1-0, o sea, hay veces que regrabo las cosas, pero usualmente si es algo que tiene que ver con emociones y pues bien, es real, I usually don't re-record it por el simple hecho de que I'm probably not going to get that energy that I had that day. Tú sabes, Mhm. esas realizations que me llevaron a escribir esas letras, este, como que you could try to make yourself feel that way again, obviamente, pero no es lo mismo. So, yo trato de siempre, cuando tengo una idea, por lo menos acabarla el primer día. Y si hay algo técnico entre medio, que sé yo, que maybe no canté tan bien, pues eso se arregla porque no voy a, tampoco voy a sacar algo como que slappy. Pero hay Mhm. veces que hasta los errores los dejo porque lo arreglo y no me gusta, tú sabes. Yeah. Como que, and They it's also weird. give they also give a little bit of character too. También, como que no es como que lo standard en el industry, por decirlo así. Pero hay muchos artistas que hacen eso también, que dejan como que just the errors.
because they, yeah, like you said, it gives them a character, and it won't sound the same, como que, like, it won't hit the same. Si tú lo arreglas, it's just como que, there's Ujú, something wrong with this, but I don't know what it is. And it's like, it's right. ujú, What's wrong is that it's right. Pero, pues, como que eso es ahora poco a poco. Entonces el Billboard es otra parte que quería. Este, so, y es medio como que, like, it's a big ass step for a small independent artist, to do that. Pero a la misma vez, como que es la única manera que yo veo, ay, shit, es la única manera que yo veo posible que pueda buscar una audiencia que me gusta, que es Puerto Rico, o sea, como que, ajá, como que me conozcan aquí en Puerto Rico, porque ujú, fuck si me conocen en Italia o me conocen en wherever, it don't matter. Como que quisiera que me conozcan aquí. Y pues para que la gente vea como que, mira, como que una persona realmente independiente, no como que, not that I'm backed by anybody or anything, like an actual independent just person working, doing regular shit, can still do this shit. Como que you don't need necesariamente como que tener una disquera, que sería una bendición, como que eso pasara. No es que me opongo a eso, pero que no es algo requerido, tú sabes. Hay ujú, mucha gente que es como que, cuando tenga el label puedo hacer esto, lo otro. No, 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 eso tú lo puedes hacer ahora, no hay nada que te está parando hacerlo ahora mismo, tú sabes. So, yeah, like, it is like it is a heavy project, you know. I tried to keep it bastante light in themes y topics, y como que no fui a nada súper profundo, aparte de la historia del amor como tal. Y that's just one way of telling it, ¿me entiendes? Como ujú, que I'm probably gonna have a different definition of love como que en un futuro. O me va a pasar una experiencia que después cambie mi mentalidad, como que como había empezado, que como que maybe no ser tan vulnerable, maybe eso afecte, o maybe hago lo opposite, lo que sea que pase en el futuro, lo que uno vive, tú sabes. ujú, Pero por lo menos, pues, como que lo que yo quiero really drive home es que en ese momento yo me sentía así, tú sabes, y eso era lo que estaba pasando por mi mente, y quería plasmarlo, como que, y nada, como que presentar a mundo sonóricamente quién soy yo, tú sabes. Es más bien ajá. Obviously, I'm not gonna say that everything in the lyrics es como que 100% al grano, ¿verdad? Como que no es que estoy dando mi vida completa ahí tampoco. Pero it's like a peek into what I'm thinking or feeling and whatnot. There was a lot of drug use involved in that album. Como que that's why I'm saying que Perdido was really about being perdido. ¿Entiendes? So that's why I say que ahora como que no, I've grown from that, you know, pero I also feel like that really helped in the moment, como que get in the tune with process. myself. I feel like yeah, because yo tenía una percepción de la música como que en una manera, entonces, for some reason, como que I just lost like the whole objective view de música, como que, and I'm like, these are just sounds. Ujú, I could do whatever I want con estos sonidos. Like, there's no real reason por qué el reggaetón es así. O there's no real reason por qué hip hop tiene que ser así. O, un bolero tiene que ser exactamente, estrictamente esto. Como que I was just like, eso es, eso es lo que dice la gente que funciona para ellos, tú ujú, sabes. Pero tú puedes buscar otra manera de hacerlo funcionar. No tienes que, you know, I wasn't really reinventing the wheel or anything, como que I was just trying to take the wheel and spin it. Pero algunas personas la empujan bien rápido, algunas personas la hacen más lento, como que todas esas discrepancies, como que es lo que hace eso. Y como
yo tengo un background peculiar en la música, pues eso brindó a tal sonido. Este, y vuelvo y te digo, en verdad, como que yo hice esto en mente con just la gente de Puerto Rico, o sea, más bien la juventud de Puerto Rico, tú sabes. Y everybody who's like an up and coming um, artist and whatnot, to be like, damn, this is like, como que puedo coger el oído de esto y maybe, o sea, yo voy a seguir elaborándolo en la mía, este, pero me gustaría que otras personas lo escuchen y como que cojan oído y digan como que, wow, yo podría como que incorporar un par de estas cosas en lo mío, tú sabes, Mm. por el simple hecho de que sí, como que son sonoridades que yo creo que caben en lo que es el canon puertorriqueño y podría llevar la música de aquí como que a otro nivel, tú sabes, obviamente en incrementos pequeños, no es como que yo suelto esto y boom, como que no, como que alguien lo va a escuchar and they're gonna have some ideas and then that person's gonna, and it's just gonna be like a snowball, you know, por lo menos en mi mente that's how it works. Let's see what happens de aquí a, you know, 10 años que salga el álbum o lo que sea. Cause yo no te he preguntado qué tú piensas después de haberlo escuchado, cómo tú, yeah, cuál fue tu reacción, como que was there any time you were like, ah, shit, o como que you were just like, damn. Que me encanta la experimentación, mano. Like Lo you que took, eso lo, yeah, me encanta la experimentación, el foundation que usaste de jazz to explore hip hop, bolero, reggaeton, trap, R&B, eh, psychedelia también, porque también hay psychedelia all over the place, you know? yeah, no, there was So, a lot of psychedelics involved in the album. so, me encanta cómo tomaste esa fundación de jazz y de hip hop to explore all those other sounds and to make it into one cohesive package, you know? Que a veces puede ser algo muy arduo, pero Mm. asumo que tú con tu producer mindset, composer mindset, pues, sure, it was difficult at times, but you managed to make it work, you know? Yeah, como que there was times where I was like, okay, where am I going with this story, you know? But like when you listen to it, you could clearly see, you know, at the end of it, the last one, it was kind of like a play on la de Bad Bunny, Estamos Bien. Mm. Este, porque en verdad esa época de Bad Bunny para mí era como que la que yo sí escuchaba, como no puedo mentir. Ahora, después, yo no lo he escuchado mucho. Otro, o cómo se llama, Un Verano Sin Ti, ese también como que me llegó, pero la época de él, lo que es Por Siempre y el Vapor Bunny que tenía por un rato, esa, ese era como que la era que yo escuchaba a él como que bastante. Y también obviamente la era del maleante, pero más bien como que esas eran como que, ajá. Entonces, pues como que esa era cuando tú escuchas todo, tú llegas ahí, como que ese es el final, como que de la relación como tal, aunque estoy hablando ahí como que en lo personal, de como que yo estoy como que mal o lo que sea, pero it's just like, cabrón, como que la vida sigue, tú sabes, Mm. como que pasó, so what, like, so what, it don't matter, you know, like, it's just part of life, it's just part of growing up, and you thought something, Sí, volvimos. Ese fue el internet. Nada, nos quedamos con You Thought of Growing Up, pasó, it's closure, basically, el final del proyecto. sí, como que it was really like, it was kind of like, looking back, it was kind of really just saying goodbye a esa época, tú sabes, de mi vida, Yeah, yeah. porque uh, I gotten over a breakup, you know, and I got into a new relationship. Y I was still feeling como que a lot of feelings, you know, very mixed feelings, en el sentido de que I still had thoughts about the previous person, but Mm, at the same time, I was conscious enough to be like, cabrón, I'm like so happy right now. Como que genuinamente estoy like I've never been happier, you know? mm, And at some moment, I was like that.
So I was really battling con eso, and it's a dumb struggle, it really is, you know. Aparte de todo lo otro, como que de que uno vive como que creciendo, como que you're getting a bunch of new information. I mean, obviously, like a los 19 ya tú eres un hombre, a los 18, 19 ya tú eres un hombre completamente, ya tú creciste. Pero a esa etapa entre los 18 y lo que lo, bueno, hasta ahora, porque ahora voy a cumplir 22, pero a los 18 entre los 21 hay como que un secondary crecimiento que es como que tú, porque ahí son todas tus decisiones, ahí tú te mueves, tú sabes, tú piensas por ti. Puede ser que estés en la uni, pero también te das cuenta que la uni como que no es lo que tú piensas que es, como que tu percepción de una uni antes de entrar no es lo que tú piensas. Ujú. Y el mundo no es como uno piensa y todo eso, so, es como Eyes saying open. goodbye a ese, yeah, saying goodbye a esa como que época de que era como que un poco fantasiosa, por decirlo así, tú sabes. Ya, ya, estamos aquí. Ay, ay, pues Nada, sí, mano, eso era como que, ya, este, para ir wrapping up, porque tengo otra interview ya en mito. Este, yeah, no, I did. Me dijiste que, bueno, you don't have a set date for the project, pero se puede esperar I maybe still for this don't. year, maybe for this year or early next year, no sé. Well, I'm about to move to Boston para estudiar en Berkeley. Okay, So, because I got a full tuition last year y eso como que congrats. cambió un poquito. Huh? Congrats, congrats. Oh, thank you. Mm, Este, that kind of changed un poquito como que lo que yo tenía planeado en mi vida y qué iba a hacer. Entonces, pues, ahora estoy como que ahorrando, chavo, para poder como que bregar con eso. Pero también voy para allá para poder aprender del lado del negocio de la música, mm, porque como yo no tengo manager, yo no tengo nadie y no tengo nadie cercano a mí que sepa de eso o me pueda como que apadrinar en ese sentido, como que ayudarme en lo que es como que moverse en la música. Pues I was like, you know what, me queda un año de la uni, pero I just got this full tuition, so I might as well go over there and try to learn about business. mm, And I'm only going because I got the full tuition. If I didn't get a full tuition, I wouldn't go. That shit is mad expensive, bro. Como que genuinamente, yeah, that shit is mad expensive. Even ahora mismo, como que it's stupid expensive. Like I haven't even registered, and I gotta pay $1,000 para entrar, cabrón. Como que, and I have a full tuition. How does that make sense? You know? Pero normaleo, como que se consigue y se brega. mm. Pero yo, para decirte una fecha, yo diría como que entre un año es lo más que Okay. yo le daría como que para soltarlo. Si hago todo más o menos bien, si no pasa en un año, pues cuando me estabilice como que económicamente, Mm, you know, porque pues sí, lo puedo soltar ahora mismo y puedo como que usar, qué sé yo, las plataformas para darle promo y todo eso. Y hacer content que, by the way, I'm gonna be releasing music, como que singles and whatnot right now. Porque siento que estoy como que trabajando y las personas no, que I don't care what they think, pero like they haven't seen what I could do, you know. Everything's kind of very private right now. You know, I mm, have everything and I want to start little by little exposing como que people to different parts que no es como que hecho público. mm, Y pues, so, puede ser que sea en un año, puede ser que no, dependiendo cómo fluya todo y dependiendo cómo me vaya allá en Boston también. Porque yeah, that's gonna come with real life consequences and shit, you know, que maybe afectan. mhm, So, pero como te dije, lo más seguro cuando vaya a soltarlo, que si no en un año, cuando me estabilice como que financieramente, la época que yo tengo planeada es o en verano o en diciembre. Sencillamente porque tengo esa canción de I Might Just Be Around for December, gotcha. que that's one of my favorite ones, low key. Que
Pero that one is like, la pichadera, en verdad, porque ya estamos wrapping up, pero that one is one of my favorites, like, whenever it comes out and people listen to it. I mean, honestly, tú puedes poner como que al final de el podcast como que un cantito de la canción, como que Maybe. después cuando le dices, Lo podemos poner como la like, canción de Wrap when Up you y ya. edit it, yeah, como que en el final, lo que sea, I, I think that one would be a good one to put out, como que that was one of my favorite ones that, y obviamente perdió como que is definitely top and whatever, but I like that one just because es como que la más frontosa del álbum, you know, Mm. y yeah, pero yeah, va a ser en diciembre o va a ser en verano, so si lo saco en un año, sería que o lo suelto en diciembre, un poquito después de esta entrevista, o lo suelto para el verano. Este, pero lo más seguro yo te diga como que, porque puede ser que tenga como que un adelanto en las cosas. Este, y maybe lo del vinyl y las otras cosas sean un poquito down the line, you know. Este, maybe no el Billboard, but definitely todo lo otro, como que I'll do it a little bit down the line. But that's about it. Like it's a small project, but it had a lot of intentions and a lot of meaning behind como que la letra y todo eso. Que por eso es que me tardé tanto en explicarlo, because there's a lot of just background and just context Yeah, yeah, yeah. for for the whole thing. Como que, but I feel like it's very intuitive también, como que you could listen to it and you could still, you know, make sense of it en alguna manera, aunque no sea como yo lo planeé, you could still make sense of it in some sort of way. Mm. So yeah, man, Nice, nice. I love coming over here and talking. Come on, man. Este, mano, that being said, como no tenemos el día set ni nada, pero posiblemente algunos singles. Where can people find you so they can stay up to date? En Instagram, TikTok, all that Otra, good stuff. so me pueden conseguir en todas las plataformas, vamos a salir como Jazztusabes. Donde más estoy activo en TikTok ahora mismo y Instagram también, pero yo no posteo tanto en Instagram, posteo mucho más en TikTok. Spotify, en todas las cosas, algo así. Ahora mismo solo tengo una canción que se llama Me Faltabas Tú, que no, bueno, es una canción, es un flow, no puedo decirte más, pero es la única que tengo ahora mismo. It was a gift for una ex, Mm, so it was a gift for her, and I had uploaded it. But now I'm gonna start releasing some new things, como que tengo ahora. And so, para estar al tanto de eso, como que busca Ya Tú Sabes. Si quieres ver más rap, cosas más en line with hip hop y trap y como que todo eso, pues hay un colectivo que se llama NSG, que es el colectivo de nosotros los músicos. NSG stands for New Shit Gang. mm, Um, que es como que kind of like un slang de Nueva York. It originally meant No Sleep Gang, pero that is trademarked already. mm, So, you know, and the reason we had no sleep is porque we would make music hasta como a las 5 de la mañana. So we are just like, all right, let's just do that. But we wanted to keep the initials, so we put New Shit Gang. Y pues eso también puedes conseguirlo nada más estamos en YouTube y en Instagram ahí, pero ahí también hay música. Y vamos ahora a soltar porque pues yo no llevo 2 años no haciendo música, simplemente hay cosas en el locker que ahora pues van a ver la luz del día y no van a coger polvo. So, estén pendientes a eso porque hay muchas cosas buenas, muchas cosas interesantes, yo diría, y definitivamente cosas que probablemente no se han escuchado por ahí, como que por lo menos en mi percepción, después de ir a la gente, después dicen como que, no, este cabrón copió, ¿no? Qué sé yo.
Pero, yeah, that's really, that's it, man. Como que that's the whole tea right now. Perfect, perfect, perfect. Pues, mano, first off, thank you por hacer la interview. Se nos dio Yo, otra thank vez. you, bro. A pesar de a few problems along the way, se nos dio. Eh, Segundo, mucha salud. Mantente hidratado mientras esté por acá en el calentón, porque es una cagar del diablo. Y Real, real. tercero, mano, para adelante. Can't wait to see when the project finally comes out, si tiene algunos cambios a lo que ya tú me enviaste. Y a ver también lo de New Shit Gang, no sabía eso hasta que lo vi casi ahora cuando estaba checando tu profile before the interview, so I'll keep my eyes on that too. Yeah, so, because es que todavía no, ese nada más está súper, como que esa entidad existe online, básicamente, como que we Mm, haven't done any physical things, everything has been online. Y, like, yeah, I mean, we're taking a lot of what the East Coast is doing right now. Y también como yo escucho mucho el West Coast, porque mi producer escucha East Coast, yo escucho West Coast. So como que mm, we have kind of like both of those types. Entonces, yeah, like now eso is a thing that we're doing. Really, this started about a year after the project, pero era porque I wanted to have las personas con quien yo me gusta hacer música, mm, pues para tener algo y como que mira, let's have this so this could give us money en algún futuro. Como que we're not just making music just to make it, you know. Like at least we'll get something out of. I mean, obviously you get something out of it. No es como que estoy diciendo que lo único que tú puedes sacar de la música es eso, mm, pero que pues como un paso un poquito lógico, tú sabes, porque si queremos que las personas lo escuchen y todo eso, pero no tenemos como que los recursos y a esa misma forma, no todo el mundo tiene que pagarle distribuidor y lo que sea, como que se ahorra como que en algunos puntos y podemos, para empezar es como que bueno, tú sabes. yeah, yeah. Unos baby Y steps, ¿sabes? yeah, yeah. Y también es como que bien con el theme de nosotros, que es como que we want to bring something fresh, new shit, like shit that is actually fresh a los oídos, como que aquí, and they're gonna be like, diablo, como que no lo pensé de esa manera, como que se puede como que hacer música así, o como que la música puede ser esto, you know. Yeah, yeah, Y nada, como que little by little, we'll keep releasing stuff. I have one, como un reggaetón ahora mismo planeado para sacarlo. Lo más seguro antes de final del mes, porque ya tengo el music video, ya tengo todo como que grabado. Y no es como un reggaetón como tal, pero es kind of like un reggaetón. It's just a little. Como mismo el último fue kind of un reggaetón. It's not entirely un reggaetón, pero it is, you know. mm, Este, pues eso va a salir ya lo más seguro. I want to say maybe at the end of the week por YouTube nada más, no por todas las plataformas, pero solo por YouTube. Y yeah, no, it's a journey, man, pero we're about to be more active than ever. Como que eso es lo más que puedo dejar a todo el mundo, como que we've been in hiding and it's time to like do it, now's the time. So, yeah, yeah. Y voy y a meter déjame, mano. déjame decir para el shout out Homework, shout out a, ¿quién más? Shout out a Lucas. Shout out my mom, shout out my dad, shout out FENCast. uh, yeah, just shout out everybody who's helped, and everybody who appreciates what we're doing. So it's a lot of love, and I'm about direcciones all the time. So yeah, that's it. That's what I wanted to end on. Beautiful, beautiful. Estamos en brother. Pues ya, sorry, siempre me quedo ahí pegado, mano. Tú Don't no worry me about it. cortas. Don't worry about it. Estamos en mano.